¿cómo están? Yo soy Gisela González y les doy la más cordial bienvenida a esta temporada 10 de Bonanza Monterrey. Hoy sin duda tenemos un invitado estelar. Su nombre, Miguel Ángel Barbarich. Nació en Argentina un 4 de marzo de 1973. Está nacionalizado mexicano. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Aconcagua en Mendoza, Argentina. Es licenciado en Desarrollo Humano. Cuenta con una maestría en Psicología Transpersonal por la Universidad Antropológica de Guadalajara en Guadalajara, Jalisco. Es director del Centro de Psicología Transpersonal Tu Ser en Movimiento. El orgulloso papá de Danka, Frana y el amante esposo de Aida. Y actualmente estudia el doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad Antropológica de Guadalajara en Guadalajara, Jalisco. Bienvenido, Miguel Barbarich, a Bonanza Monterrey. Muchas gracias, realmente es un gusto. Como decías recién, nos debíamos esta plática. A tus órdenes, aquí estamos y con tu público, un gusto saludarlos a todos. Gracias, Miguel, gracias por estar aquí. Ha sido una agenda pesada y es un honor tenerte con nosotros. Hoy la primera pregunta que tengo que hacer es, ¿qué es la psicología transpersonal? Mira, hablar de psicología transpersonal requiere un poquito de historia de la psicología. La psicología más conocida, la psicología que generalmente manejamos, es la psicología de la primera fuerza y de la segunda fuerza. La psicología se divide en fuerzas, se divide en escalones. Fue evolucionando la psicología desde la psicología conductista, que es la primera fuerza, con justamente pues, el conductismo, recordamos los perritos pavlovianos, Skinner, todos los aspectos conductuales. Después, a principio del siglo XX, surge Freud con la psicología dinámica, con la psicología freudiana, y después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos de estos psicólogos freudianos, psicoanalistas, experimentaron esos horrores de la Segunda Guerra Mundial, se empieza a gestar un movimiento al interior de la psicología y surge la psicología humanista, ¿sí? Es decir, las personas se dan cuenta que el ser humano, los especialistas, los psicólogos se dan cuenta que el ser humano es mucho más que conductas y que aspectos de represión psicológica, como lo plantea, de instintos, como lo plantea la psicología dinámica o el psicoanálisis. Y con este pensamiento humanista surge Maslow y muchos exponentes que dicen, bueno, el ser humano se hace un planteamiento, se le llama a la psicología humanista como una psicología que da un paso intermedio entre la evolución de la psicología. Empiezan también, luego de la Segunda Guerra Mundial, a plantearse que hay algo que va más allá de las conductas, las represiones, los conceptos de la personalidad. Y surge a partir de los años 50, finales de los 50, la psicología transpersonal. Es decir, es una psicología que, la misma palabra lo dice, busca entender al ser humano desde los aspectos que trascienden la personalidad. En pocas palabras, la trascendencia del ser, el sentido del ser, los valores, los aspectos que es una persona, que somos como personas y que van más allá de la simple conducta que aprendimos en la casa, la simple personalidad que desarrollamos, el simple carácter que desarrollamos por la interacción social. Y bueno, y esta psicología obviamente busca ayudar a resolver los problemas de las personas, no desde la personalidad en sí, sino a nivel de la trascendencia de la personalidad. Es decir, que no es únicamente el análisis, Miguel, es ir hacia que la parte espiritual, la parte del alma. Se le llama, sí, la espiritual. De hecho, la palabra transpersonal clínicamente, académicamente, es un sinónimo que se usa para espíritu, ¿sí? Obviamente estamos hablando todavía dentro de la ciencia de la psicología, por lo tanto tenemos que usar un lenguaje académico. Y sí, pero la palabra espíritu está muy usada por muchos otros aspectos que sin ser obviamente negativos ni ser peyorativos, pero a nivel de la academia se le llama psicología transpersonal. Hay que pensar que muchos de los autores como Abraham Maslow, ¿sí? Fueron influenciados por el pensamiento oriental. Imagínate en los horrores que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y después. El ser humano se planteaba, por ejemplo, Viktor Frankl, con su hermoso libro del hombre en búsqueda del sentido, él vivió en los campos de concentración y él se planteaba, bueno,
Freud dice que el ser humano es puro instinto, pero dice Víctor Frank, yo estuve en campos de concentración y vi a gente en condiciones deplorables siendo bondadosa, ¿sí? Siendo amable, siendo comprensiva, ayudando al prójimo. Entonces, no somos los seres humanos totalmente víctimas de nuestros instintos, de nuestras circunstancias. Hay en el ser humano una esencia que va mucho más allá y que si esa esencia se contacta, se estimula, el ser humano puede superar cualquier condición o problema psicológico que pueda presentar. Entonces la psicología transpersonal estudia ese aspecto transpersonal del ser. Le podemos llamar espíritu, se le llama también el NIP, no el NIP de tu tarjeta de crédito, sino el NIP es el núcleo de identidad personal, se le puede llamar ser trascendente, pero se refiere a eso que va más allá de la personalidad conocida. Miguel, te has dedicado en cuerpo y alma a este, digamos, trabajo, porque yo en realidad las ocasiones que he tenido la fortuna de coincidir contigo te veo apasionado con este tema. Y tan apasionado estás que te quedaste en México, te casaste en México y ahorita está cumpliendo tu centro de psicología transpersonal 13 años o 14 años, me estoy equivocando. Tu ser en movimiento transpersonal, ¿a dónde va? ¿A dónde va toda esta parte? ¿Cómo apoyar, cómo acompañar personas, Miguel? Mira, recién citabas a Aida, tu amiga, mi amada esposa. Con ella hemos empezado todo desde hace años, ya llevamos 18 años juntos trabajando en esta línea codo a codo, y cuando pensábamos en el nombre del Centro de Psicología Transpersonal, surgió en este concepto de tu ser en movimiento. Y te cuento un poquito la historia así rápido. Sí. Andábamos por un spa o algo así, y veíamos mucho siempre el eslogan que decía la quietud del ser, la tranquilidad del ser, y siempre el eslogan en torno al ser, pero lo quieto. Sin embargo, la psicología transpersonal habla de un proceso evolutivo. El ser, la parte intrínseca del ser humano no puede quedarse atorada, tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Entonces surge esta idea de tu ser en movimiento en el sentido de los procesos requeridos para la evolución de la conciencia de la persona. Es decir, CUO es un instituto, el centro se llama CUO. CUO es el programa educativo que ahí difundimos, va enfocado hacia detectar y potencializar las capacidades de la persona. Es decir, el ser no se puede quedar estancado. Hoy en día vivimos en una crisis en la cual es muy común escuchar esto de es que yo soy así, acéptame como soy porque yo soy. Y sí, está bien, nadie se va a meter contigo, pero tú contigo, ¿en qué momento te rindes en tu proceso de crecimiento y desarrollo? ¿Por qué rendirte en tu capacidad de expansión de la conciencia? Todo lo que le pasa al ser humano, todo lo que sufre el ser humano, siempre tiene que ver con una limitada capacidad de la conciencia. Y la conciencia tiene que desarrollarse. En pocas palabras, ¿de qué te das cuenta? O más bien, ¿de qué no te estás dando cuenta que te está afectando, que te está doliendo? Cuando uno no se da cuenta, obviamente sufres. O sea, si tú no te das cuenta cuál es la fuente de tu sufrimiento, ¿sí? Obviamente ese sufrimiento va a ser mayor. Y a veces simplemente, no sé, es una piedrita en el zapato. En el momento que tomas conciencia, lo puedes atacar. En la medicina, en la clínica, se dice que todo problema se supera al 50% cuando lo diagnosticas, ¿sí? Ya diagnosticado, ahí puedes empezar el proceso. Y ese diagnóstico es lo que hace la conciencia humana sobre el propio proceso de desarrollo. Entonces, tu ser en movimiento significa avanzar, crecer, desarrollarte. Qué bello, Miguel, qué belleza de concepto. CUO, tu ser en movimiento. Miguel, ¿cómo defines el arte de acompañar personas? Bueno, mira, antes de responderte específicamente a la pregunta sobre la definición, déjame hablar un poquito del concepto del acompañamiento. De hecho, tu misma pregunta habla de que conoces, que sabes, que estás familiarizada con la idea. ¿Por qué? Porque la psicología moderna ha abandonado mucho el aspecto de andar persiguiendo a la enfermedad psicológica, ¿sí? De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dividido 3 tiempos en el tema de la salud psicológica, bueno, de la salud en general, pero en específico de la salud psicológica,
donde uno es la parte de la atención al problema de salud, en este caso psicológica. Otro es la prevención del problema de salud con programas de salud. Y el último es la promoción de la salud. Y muchas veces no nos damos cuenta que la promoción de la salud no implica hablar de enfermedades, implica hablar de salud. En psicología, justamente y más específicamente en psicología, la promoción de la salud implica ya no atender clínicamente a una persona, sino acompañarla en el proceso de vida. Entonces, el desarrollo humano, la psicología transpersonal, las corrientes terapéuticas más avanzadas no hablan de un tratamiento psicológico, ¿sí? Hablan de un proceso de acompañamiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la persona, desde la idea de inclusive dejar de llamarle paciente al paciente y empezarle a hablarle como cliente, ¿sí? La terapia centrada en el cliente nos presenta esa idea, donde dejamos la parte pasiva y la parte enferma de la persona. Yo, como decías al principio, llevo más de 27 años trabajando en México y en Monterrey. Y en Monterrey había una cultura muy dura en cuanto a querer hacer terapia. La gente tenía resistencia porque ir a terapia era estar loco, ¿verdad? Pero de repente la gente empieza a comprender que ya no eres un paciente enfermo de psicología, sino eres un cliente que compras, que asistes, que contratas un servicio de salud. ¿De salud qué? De salud no solamente psicológica, sino que va apuntando hacia el bienestar como persona. Siempre decimos esto de que lo asociamos a los niños, pero decimos esto de que los seres humanos nos venimos con instructivos. Justamente no tenemos instructivos, pero tenemos que aprender a conocerlos. Y el especialista es quien te acompaña en ese proceso de autoconocimiento. No te va a tratar, no te va a tratar como enfermo, te va a acompañar en el proceso de autodescubrimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo defino ese arte? Justamente es un arte, lo dices muy bien, porque va más allá de simplemente llegar con la persona y decirle todos sus aspectos negativos, ¿sí? Va más allá de simplemente poner etiquetas, ¿sí? Con respecto a la profesión psiquiátrica, que mucho ayuda en la sociedad, pero sin embargo el aspecto del acompañamiento no tiene nada que ver con los categorizadores de salud psicológica como el DSM-5 o el CIE-11, que es la última versión de la OMS, donde si tú lees el DSM-5 tienes todas las etiquetas, todos los nombres de todas las enfermedades y a veces tú ves y dices, lo lees y definitivamente en alguna categoría vas a calzar. Pareciera que se cumple esto que decía Freud, de que todos de alguna forma somos enfermos, pero no es así, no es así. Si nos dejamos llevar por esa definición del concepto maximizado de enfermedad, perdemos el norte en cuanto al concepto de salud. Y necesitamos reforzar la salud, necesitamos educarnos en el proceso de salud, cultivar la salud del ser humano, salud psicológica, en lo que a mí me concierne. Entonces, sí es un arte, es el arte de ayudar a la persona a descubrir sus aspectos de salud. Por comentarte una anécdota, me decía hace poco un muchacho, un paciente, un joven de 19 años, que Eric Werner le llama a ese tipo de pacientes, lo menciona como el paciente el paciente experto, porque son pacientes o son clientes que van a muchos tipos de terapia. Y él llegó diciéndome, eres como el quinto psicólogo que visito, todos me han dicho que estoy deprimido, a ver, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Empiezo a tratarlo y definitivamente le dije, pues no estás deprimido por esto, lo que tienes es esto, aquello, y simplemente me creyó. ¿Sí? Okay. Y a partir de ahí empezó un proceso de gestión de su salud, no solamente de definición de su enfermedad. Claro, tienes que manejar con responsabilidad, no le puedes andar así como no debes de poner etiquetas de enfermedad a las personas, tampoco debes poner etiquetas de salud. Tienes que tener la certeza de que la persona, si le ayudas a gestionar su idea de salud, realmente puede desarrollarse. Miguel, vivimos momentos de pandemia, ya tenemos un ratito con esta situación y hoy por hoy se conoce un nuevo término,
y de otro también te quiero preguntar, pero el primero es salud mental, se habla de salud mental. ¿Tú qué dirías sobre este tema de salud mental y cómo promoverla, de qué forma? Bueno, mira, la salud mental, como te digo, está definida en los categorizadores de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, de Psiquiatría, y es un volumen así de más de 600 páginas. Y se cae en este error que te digo, donde la salud mental solo habla de enfermedades, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes estar orillando el desarrollo de enfermedades, ¿sí? Tampoco puedes simplemente tapar el sol con un dedo. Sí hay enfermedad, sí existe la psicopatología. Sí. Y vivimos en una sociedad que a veces parece cada día psicopatologizarse más, ¿sí? Sin embargo, hay, y no quiero pecar de optimista con esto que voy a decir, pero sin embargo hay mucha más salud mental, ¿sí?, que psicopatologías. Solo que hay que saber estimularla, ¿sí?, hay que saber lograrla, ¿sí? Y tampoco tenemos que caer en los errores que hemos cometido en el pasado, en donde definimos la salud mental bajo esquemas muy rígidos. O sea, solo es saludable lo que yo considero que es saludable. Claro. Tenemos que partir justamente, y la humanidad está viviendo, yo considero un tiempo hermoso en ese sentido, donde se está empezando a aceptar muchos aspectos como naturales, como funcionales, como saludables, sobre todo lo relacionado con preferencias, todo lo relacionado con gustos individuales, personales. Nada antes, que hace 50, 60 años era considerado como enfermo, ¿sí?, muchos aspectos de que la salud mental categorizaba como enfermo. Hoy en día empezamos a ver que, aunque no sea la norma, porque también cuando hablamos de normal hay que entender la diferencia entre el concepto de norma estadístico con el concepto de normal relacionado con una enfermedad. Cuando decimos que algo no es normal, no estoy diciendo que es enfermo, estoy diciendo que no está en la norma estadística, que la mayoría de la gente no hace eso. Claro. Pero eso nos puede llevar a que existen conductas, formas de ser y de pensar normales, pero que son enfermas. Y hay conductas que no son normales y son sanas, ¿sí? Perdonar, amar al prójimo, perdonar, a veces en una sociedad un poquito psicótica, perdonar, ¿sí?, ceder el paso al peatón, ceder el paso al carro que va al lado, no es normal, porque la norma no lo hace. No lo hace. La norma te tira el carro, la normatividad estadística, la mayoría de la gente te tira el carro. No es normal, pero es sano, ¿sí? Ceder el lugar, conceder, no es algo sano, pero no es normal, porque no lo hace la mayoría. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de lo normal en esta sociedad. Claro, claro, claro. Lo normal para unos, el vaso medio vacío, o cómo ves el vaso, medio lleno. Como lo percibes. Miguel, ¿qué opinas del concepto tan, pues, manoseado, le diría yo, en cuanto al término de coach, psicológico, terapeuta? ¿Qué es mejor? ¿Cómo expresarnos mejor? Ya desde ahí, porque ahorita nada más tú lo que piensas, ¿verdad? Mira, yo creo que todo es bueno con responsabilidad, ¿sí? Un gran conflicto que vamos a decir que existe en la profesión psicológica y que no debería existir. Tengo un artículo por ahí que me publicaron en la revista Pilares de la Universidad Antropológica de Guadalajara, justamente sobre este concepto, donde yo toco este tema y digo, uno de los principales problemas de la profesión psicológica es que a veces el psicólogo se quiere sentir experto de todas las ramas de la psicología, y eso no es posible. Un coach es excelente como tal, me refiero al coach de vida,
el coaching como se le conoce, que se difunde muy bien y hay excelentes coaches ontológicos de vida. El problema es que muchas veces, quizás por el tema de la clientela, se le quiere, se pretende o se le quiere llegar a todos los tipos de problemas. Y en este artículo que te comento yo digo, en nuestra prima hermana, la profesión médica, que la psicología y la medicina somos primos, eso no ocurre, ¿sí? Tú vas con un doctor, con un traumatólogo, y el traumatólogo te atiende el aspecto del trauma, de los huesos, de una lesión, pero cualquier cosa te manda al cardiólogo, ¿sí? Me acuerdo una vez cuando estábamos esperando nuestro primer hijo con mi esposa, le hago una pregunta a la ginecóloga y me mira y me dice, no, yo soy ginecóloga, eso velo con el cardio, con el... ¿Pero estudiaste medicina? Sí, pero no es mi especialidad, ve con el otro. A mí se me hace genial eso. Y a veces no nos pasa. No nos pasa en la psicología y no nos pasa en los primos hermanos de la psicología, que son los coaching, ¿sí? Entonces hay un tema de competencia donde yo quiero resolver todo desde mi técnica. Mi padre era carpintero y él tenía un dicho que decía, quien solo tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. ¿Sí? Y tú puedes clavar un clavo con un martillo, también puedes clavar un tornillo con un martillo, no es lo ideal. Puedes partir una tabla con un martillo, la vas a partir mal, pero se va a partir, pero no es la herramienta idónea. Entonces, en el tema de la salud mental, en el tema de la salud psicológica, necesitamos ser humildes y hablar de especialidades, ¿sí? Entonces, justamente el coach funciona muy bien para ciertos casos muy específicos. Yo hago la comparación en ese artículo que te digo. Si no lo compartes, sí. Para compartirlo aquí en las redes. Está en digital porque la revista Pilares de la Universidad Antropológica de Guadalajara está en digital. No tengo ahorita la liga, pero te la hago llegar. Yo comento en la revista Pilares, en ese artículo de la revista Pilares, que a veces el fenómeno del coach es como el paramédico en la medicina. Necesitamos paramédicos, te salvan la vida rápido, ¿sí? Son personas muy capacitadas, pero no puedes comparar a un paramédico con un neurólogo, con un cirujano, ¿sí? Es el que llega en primera instancia, atiende, te salva la vida, es fundamental, tiene que estar bien capacitado, es una rama de la psicología, en este caso del coach, que debe de existir, pero hay que conocer las dimensiones. Para temas más específicos, más profundos, se requiere una especialidad, una especialización mucho mayor. ¡Qué belleza! Miguel, antes de irnos de esta plática que nos has hecho el honor de estar aquí, nosotros en esta temporada de Bonanza Monterrey la hemos denominado El Sol está dentro, tal y como tribus en Australia lo han hecho, lo han dicho, y los indígenas lo dicen, dentro. Es como un cocido que traemos ahí. ¿Tú qué piensas de esto? Mira, te voy a regalar una historia. Si me permites, te cuento un cuento. ¡Claro! ¡Bienvenido! Cuenta una historia antigua que hace milenios los grandes sabios que custodiaban el desarrollo de la humanidad descubrieron que el ser humano estaba mal utilizando el poder que había adquirido, el poder de la conciencia, el poder de la creatividad. Lo estaba mal utilizando, quizás para las guerras, quizás para dañarse entre sí, y hicieron una junta, ¿sí? Y decidieron esconder ese poder, ese tesoro. Algunos dijeron, escondámoslo en el fondo del mar, en lo más profundo del mar, y otros dijeron, no, justamente el ser humano es creativo, va a inventar alguna máquina que va a llegar al fondo del mar, lo va a recuperar y va a seguir dañándose. Otros sabios dijeron, escondámoslo donde, en las estrellas, fuera del planeta. Igualmente, el ser humano es creativo, va a inventar alguna máquina, va a salir de la atmósfera y va a ir y lo va a encontrar. Y el más sabio de todos dijo, escondámoslo donde el ser humano nunca busca, en su interior. ¿Sí? Y desde entonces ahí ha estado ese gran poder que todo ser humano posee para su felicidad, para su desarrollo, para su crecimiento. Ahí ha estado en el interior. Por eso cuando
Me mencionaste el nombre de esta temporada, por supuesto que coincido con ese concepto y tiene todo que ver con la psicología transpersonal, porque muchas veces buscamos fuera de nosotros, vivimos, vuelvo y sin ánimo de ser tan crítico con el tiempo actual, pero vivimos en un tiempo actual en una sociedad donde toda respuesta queremos que venga desde afuera. Vivimos muy hacia afuera, hacia el teléfono, hacia la pantalla de televisión, hacia lo que opina la gente, y pocas veces buscamos en el interior. 5 o 10 minutos de meditación, 5 o 10 minutos de oración, de concientización, definitivamente te genera, te alivia, es lo más terapéutico que alguien puede hacer. A veces la terapia, en el proceso de acompañamiento, y lo digo con toda autoridad porque lo vivo día a día, atiendo pacientes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días. Lo sé. Y a veces simplemente con llevar a esa persona a esa introspección, sin decirle nada, sin ponerle etiquetas, sin hacer ninguna dinámica maravillosa, ni simplemente ese minuto, ese tiempo que se toma para ella, esa persona, es lo que produce el cambio terapéutico, ¿sí? Obviamente en el Instituto Cubo jugamos con temas como cursos de meditación, otras técnicas, otros cursos que ayudan a favorecer, a especializarse en esa búsqueda interior para lograr la salud. Gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos en esta temporada. Tenemos un regalo para ti. Y es bueno este reconocimiento por parte de Bonanza Monterrey, que nos hayas acompañado en estos 10 años. Gracias por estar. Sí, yo les doy las gracias, me despido, no sin antes decir, son 10 años, es un camino, y si vas a buscar un apoyo para tu salud mental, para tu salud física, como acompañamiento de vida, te recomiendo Cuo, tu ser en movimiento. Gracias por acompañarnos, nos escuchamos, hasta la próxima.